Se busca constantemente regularizar el precio de los alquileres, pero ¿es esto bueno? En este video vamos a ver por qué sube el precio de los alquileres, cuáles son los posibles causantes y cuál es la solución que ofrece la ley de alquileres de Argentina, y vamos a compararla con otra como por ejemplo la de México, y así ver también si es realmente un problema argentino o un problema a nivel mundial la suba de los precios de los alquileres con respecto al salario. Así que comencemos con el video. El precio de los alquileres no para de subir y el salario, aunque sube mucho más despacio de lo que sube el precio de los alquileres. ¿Qué consecuencia tiene esto? Por un lado tenemos que la gente está buscando lugares más alejadas o lugares donde la infraestructura y la calidad de los servicios es más baja, por lo tanto en criollo básicamente donde el alquiler es más barato, y además están buscando lugares más chicos. ¿Qué consecuencia tiene esto? Por un lado se empeora la calidad de vida, ya que por un lado tienen no solamente peor calidad de servicios o son barrios más baratos, sino que además también tienen más tiempo de viaje a la zona de trabajo normalmente, y además están viviendo en lugares con tamaños más reducidos, por lo tanto esto afecta en el bienestar general de todos. Entonces, ¿qué se puede hacer para ver cómo solucionar esto? La verdad es que hay muchas opiniones distintas que van desde los dos extremos. Por un lado tenemos a los que quieren regularizar los alquileres diciendo que hay que ponerle un tope al precio de los alquileres o regularizarlo de alguna manera, alegando que hay muchas casas para alquilar, no es un problema de oferta, sino más bien un problema de monopolización o un problema de que los dueños de los edificios o los departamentos pueden hacer lo que quieren porque no están obligados a, por ejemplo, dar su vivienda para alquilar, entre otras cosas. Esto está regularizado en mucha parte del mundo y vamos a hablar de dos casos en comparativos que van a ser Argentina y México, donde vamos a ver cuáles son los ejemplos de cada uno. Pero la verdad es que el precio de los alquileres está subiendo constantemente, y esto no solo pasa en Argentina, pasa también en todo el mundo. De hecho, hay muchos países donde ya alquilar simplemente un monoambiente muy chiquito puede estar arriba de los $2.000 o $3.000, incluso muy alto para el salario de la zona, porque muchos dicen, bueno, por ejemplo, en Nueva York alquilar puede salir $3.000 un monoambiente chiquitito, pero el salario es alto. Y la verdad que $3.000 también es bastante para un salario promedio en Nueva York. Es decir, está bien que no estamos poniendo el tope salarial, porque el tope salarial va a buscar otro tipo de propiedades y tiene mejor calidad de vida en promedio o tiene más capacidad de adquirir alquileres, departamentos o viviendas mayores, pero tomando un salario base de referencia, la verdad es que en la gran mayoría de los países está entre un 30 y un 60% aproximadamente el costo de los alquileres. Si vamos a comprar Argentina, vamos a ver que un monoambiente hoy al 2022, 2023, estamos hablando de más o menos 60, 70 mil pesos, dependiendo de la zona. A medida que está alejada de zonas más céntricas o con mayor infraestructura y demás, o zonas más baratas, va bajando ese precio, pero la verdad es que con un salario donde, por ejemplo, un trabajador puede ganar 100.000 pesos, que un monoambiente salga 60.000, estamos hablando de un 60% de su salario. Por lo tanto, es una cuestión, una problemática a tener en cuenta, que hay que ver qué es lo que se puede hacer para solucionarlo. Ahora, ¿cuál es la propuesta que tenía la ley de alquileres que se hizo en Argentina en 2020? Entre otras cosas, tenía un tiempo de contrato de 3 años, un ajuste anual que está basado en el índice de precio del consumidor y además también en la suba de salarios, pero todo esto, por un lado de los que alquilan, esto trajo algunas controversias porque decían que esto terminaba haciendo que muchos no quieren alquilar su casa directamente, por lo tanto reduce la oferta, y al reducir la oferta con una demanda constante aumenta el precio de los alquileres. Es decir, si yo antes tenía 10 casas en el mercado para alquilarse, pero con esta ley donde se regula el tiempo de contrato, el tipo de los aumentos y demás, muchos dicen, bueno, saco mi casa porque total no lo necesito, pero tampoco quiero estar atado a las consecuencias de un contrato a largo plazo y demás. Pasamos de tener 10 casas a, por ejemplo, tener 7 o 6. Si hay 6 casas pero sigue habiendo 10 personas, de nuevo tenemos oferta-demanda, el precio de los alquileres va a subir. Entonces esa sería como por un lado lo que alegan los que están en contra de la ley de alquileres. Los que están a favor dicen que también hay que regular, por ejemplo, la vivienda ociosa, por ejemplo. Lo que nos dice es, bueno, si yo tengo una casa y no la estoy usando, tengo que alquilarla sí o sí, pero a la vez es una invasión a la propiedad privada porque nadie me tiene que decir qué hago con eso, por ejemplo. Entonces hay una controversia de los lados. Yo simplemente estoy exponiendo un poco lo que se habla de cada lado para que ustedes lo vean y lo analicen, y vamos a ver una comparativa entre dos países de Latinoamérica. Vamos a comparar la ley de alquileres en Argentina y vamos a compararla con la de México, y ustedes me dicen qué opinan, así que pasemos a eso. Vamos a ver el caso de la ley de alquileres de Argentina. En este caso vamos a ver que el contrato de alquiler debe tener una duración mínima de 3 años para vivienda y de 2 años para comercial, y por otro lado tenemos que la actualización del precio se debe dar de manera anual, utilizando un índice que tenga en cuenta la inflación y la variación salarial. De esta forma lo que se hace es tener en cuenta no solamente la inflación, sino también cuánto aumentó el salario promedio de los trabajadores. Luego también
también piden un depósito de garantía que se le solicita al inquilino, que no puede ser superior al equivalente de un mes de alquiler, también es un cambio. Y luego tenemos los gastos y reparaciones. Los gastos y reparaciones que correspondan al mantenimiento del inmueble tienen que ser de responsabilidad del propietario, a menos que se establezca lo contrario en el contrato. En caso de la rescisión del contrato, es decir, de la terminación del contrato de alquiler, el inquilino puede rescindir el contrato de alquiler en cualquier momento, mientras que en el caso del propietario, el propietario puede hacerlo solamente si el contrato lo establece, o si se encuentra vencido el plazo pactado, o si existe falta de pago de rentas. En el caso del inquilino hay que aclarar que lo que dice es que también tiene que ser con un previo aviso de 3 meses. Luego tenemos el caso de México, donde vamos a ver las diferencias en este caso, porque con México hay una leve diferencia. Por ejemplo, lo que tenemos es la ley de arrendamientos, y lo que dice es que la duración del contrato puede tener una duración libremente pactada por las partes, es decir, no regula el tiempo. El precio del alquiler debe ser acordado libremente también entre las partes, es decir, que no hay una regulación en el precio, pero en caso de que no se establezca un precio específico, se considera que el precio es el que se acostumbra en la zona para inmuebles similares. Luego tenemos el depósito de garantía, que en el caso de este depósito de garantía, al inquilino no puede ser superior a un mes de renta también, eso sí está regulado. Y después tenemos las obligaciones del arrendador. El arrendador debe entregar el inmueble en buenas condiciones, realizar las reparaciones necesarias y pagar los gastos necesarios para el mantenimiento del inmueble. Y las obligaciones del arrendatario, por otro lado, lo que tenemos acá es que el arrendatario debe pagar la renta en el plazo establecido, mantener un buen estado del inmueble y no hacer modificaciones sin el consentimiento del arrendador. Respecto a la rescisión del contrato en México, tanto el arrendador como el arrendatario pueden rescindir el contrato de alquiler en cualquier momento, es decir, que no está regulado como en el caso de Argentina, donde se le prohíbe al dueño rescindir el contrato salvo ciertas condiciones. Entonces esto siempre y cuando se avise con antelación establecida en el contrato, es decir, en el caso de México lo que pide es que no hay un límite o un plazo específico, pero sí pide que esté en el contrato establecido estas condiciones, es decir, lo deja en libre acuerdo para las partes. Básicamente acá podemos ver dos casos de ejemplo donde compramos México y Argentina, y podemos ver que en el caso de México se parecería que hay muchas más libertades para el establecimiento de reglas, plazos, condiciones, precios, y en este caso, bueno, tenemos en el caso argentino que está bastante más regulado, con sus contras y con sus pros. Cada uno lo verá con su propia lente y podrá juzgar. Ahora, ¿qué se puede hacer para tratar de buscar una reducción en el precio del alquiler? Por un lado, hay varias opciones, lo cual vamos a tener en cuenta, esta es la verdad. Si vas a buscar bajar el precio del alquiler es porque realmente vas a bajar ciertas condiciones o calidades de vida en términos generales. Por ejemplo, ¿no? Irse a zonas más alejadas. Para esto podrías lograr, por ejemplo, un home office, es decir, llegar a un contrato de home office donde puedas trabajar remoto y no tengas que viajar constantemente, por lo tanto no te afectaría tanto la distancia al trabajo donde alquiles, pero sí por ahí alguna zona que no te guste. Por otro lado, también compartir vivienda, lo cual también baja la calidad de vida porque no tenés la privacidad y todo lo que eso implica. Y también otra opción es obviamente buscar no solo zonas más baratas, sino también barrios donde sea más barato alquilar que otros, pero que estén en condiciones similares a otros, donde simplemente por un tema de deseo o búsqueda de la gente por un lugar específico aumenta el precio más que en otros lugares. Obviamente que son todas opciones que naturalmente hacen que uno tenga que ceder cosas, porque obviamente por algo más barato. Así que esas son algunas opciones. Si a ustedes se les ocurre otras opciones, lo pueden poner en los comentarios abajo. Y también qué opinan ustedes de la ley de contratos de alquileres de Argentina y la de México, cómo lo ven en comparación y cómo ven si es que realmente piensan que afecta la ley de alquileres, la regular el mercado, y así esto es bueno o malo. ¿Qué opinan ustedes? Déjame en los comentarios. Y si les gustó este video, no se olviden de suscribirse si no están suscritos, así hago más videos de este estilo. Y también déjenme su like, que esto ayuda a que el video se muestre mucho más. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo.